Muy bien, queridos. Entonces, empecemos. Vámonos a la conversación. Directo a la conversación. Después de todo lo que ha pasado con esta pandemia, después de todo lo que ha pasado en este tiempo compartiendo un mensaje que tiene que ver con la Navidad, la natividad, el nacimiento del niño Dios dentro de nosotros. Y eso es un mensaje muy lindo porque tiene unos aspectos muy especiales. Entonces, aquí hay un aspecto filosófico, también hay un aspecto astrológico y podríamos decir que hay un aspecto psicológico o mental de disposición y actitud de expresar valores que van a ser los regalos, esos regalos que vamos a dar en Navidad, que no solamente son los materiales, sino todas las cosas lindas que tenemos para dar y para compartir. Y finalmente, con esto lo que vamos a hacer es honrar un momento muy importante y un momento en donde la astrología y la filosofía se fusionan en este final de año, generando un momento y una ventana muy bonita, una ventana muy especial en donde sucede una energía particular. Y entonces, bueno, de eso es de lo que se trata. Les quiero dar la bienvenida. Les mando un abrazo grandote allá donde estén, en sus casas. A todos, un abrazo con muchísimo amor. Mis alumnos de Creador de una Vida en Plenitud y Amor, de nuestro programa, de nuestro gran curso. Recuerden que hoy a las 7 de la noche tenemos clase. De 7 a 9 tenemos una sesión que va a estar buenísima. Y bueno, eso era un saludo especial. Así como dicen en las aerolíneas, saludamos a nuestros viajeros VIP. Ok. Entonces, así mismo saluda a nuestros viajeros del curso de Creador de una Vida en Plenitud y Amor. Y queridos, entonces empecemos la conversación y hablemos sobre la Navidad, porque hay bastantes cosas para compartir. Bueno, la Navidad en esencia para todos nosotros, desde lo que hemos aprendido, desde lo que se nos ha enseñado, es básicamente una celebración cultural, es una fiesta más que todo de familia, con la familia, con nuestros seres más queridos, en donde obviamente pues tenemos una serie de rituales y una serie de cosas que nos gustan muchísimo. Entonces obviamente el pavo, la ensalada, la cena de Nochebuena, obviamente todos estamos esperando súper contentos a que llegue el 31 de diciembre, porque también es un momento. Es un momento súper especial. Normalmente el 31 estamos haciendo la celebración. En algunas partes de acá de Colombia queman el muñeco. Aquí le decimos el año viejo, porque sé que hay personas que me están viendo desde otros países y nos acompañan desde fuera también. Entonces el año viejo es un muñeco que representa pues el año viejo. Y a veces se rellena con tela o con algodón y se le pone pólvora y entonces se prende y explota y bueno, y suena durísimo. Y es la representación de que estamos quemando pues, el pasado y de que estamos dejando atrás el año que pasó y quemando los dolores y las angustias y las tristezas y todo lo que queremos que hubiera quedado atrás. Finalmente, el 31 de diciembre, como todos los años, el año pasado estábamos todos muy felices, abrazándonos, deseándonos el feliz año, emocionadísimos, no, feliz año, feliz 2020, y entre besos y abrazos, y no sabíamos que desde allá arriba, desde el cielo, todos los seres de luz nos están mirando diciendo, y no se imaginan los regalitos que les traen los Reyes Magos, queridos. Prepárense que les viene un 2020 lleno de regalos maravillosos para el despertar de la conciencia. Y así fue. Entonces, obviamente, esta charla, a diferencia de la del año pasado, creo que me voy a permitir hacer un poquito de énfasis sobre algunos matices específicos de lo que significa todo esto. Entonces, a ver, les quiero compartir, justamente por aquí tengo unas imágenes muy, muy bonitas. A ver, denme un instante. Ay, ¿por qué no salió? Ok, claro, ok, perfecto. Masaru Emoto, precisamente, en los mensajes del agua, él habla sobre cómo las moléculas del agua tienen una forma poliédrica preciosa, de muchos lados, de muchas aristas, de muchos ángulos, como esta forma que estás viendo aquí en la pantalla en este momento. Y precisamente Masaru Emoto, él congela el agua y cuando la mira congelada debajo de un microscopio, él ve que el agua adquiere diferentes formas geométricas dependiendo precisamente de la vibración, la intención, la música, el olor, en general la energía y la vibración a la que se le expone.
Y eso es lo que pasa con los copos de nieve, porque cuando nosotros vemos los copos de nieve, en todos los lugares del mundo donde cae nieve, los copos son distintos y tienen geometrías diferentes. Y eso depende de la vibración del lugar y de la gente que vive en ese lugar. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, en Internet, en YouTube, todo lo de Masaru Emoto sobre los cristales de agua, ustedes van a encontrar todas las formas, todos los cristales y básicamente cómo, de qué intención, de qué vibración, de qué palabra, de qué olor depende. Y eso también nos cuenta mucho de que estos cristales preciosos, los más lindos como este que está aquí al frente, viene de una intención o de una palabra que él escribió en una botellita, en donde puso esa agua y la congeló, y después cuando vio las moléculas con un microscopio, se dio cuenta que la molécula era preciosa, y no solamente eso, había tomado un tinte dorado, que es la vibración más alta que hay y perceptible al ojo humano, la del amor incondicional. Y justamente fue el agua que él estimuló con amor y gratitud. O sea que cuando estos copos de nieve caen y toman unas formas geométricas divinas y preciosas, podríamos decir que es la energía electromagnética de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad, que en Navidad y en invierno está vibrando en amor, en celebración, en recogimiento, preparando los regalos, preparando los árboles, está en esa intención, y todo ese electromagnetismo hace que cuando la nieve cae, toma esa forma cuando atraviesa la vibración electromagnética de una ciudad, y por eso los copos se parecen exactamente a esto, que fue lo que descubrió Masaru Emoto. Justamente en esta época del solsticio de invierno sobre el hemisferio norte del planeta Tierra, porque obviamente estamos en solsticio de verano en el hemisferio sur. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Nueva York, pues obviamente allá en este momento va a estar haciendo mucho frío. Fresia, ¿cómo está en Las Vegas, en Nevada? ¿Cómo está el clima allá? Ok, aquí te veo, aquí te tengo en pantalla en primer plano. Claro que si me quieres escribir aquí en el chat, aquí te puedo leer y te puedo ver. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, en Montana, sitios divinos, en este momento hay frío, hay nieve y el invierno está entrando con mucha, 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 mucha fuerza. Pero si nos vamos a Argentina, como alguna vez estuve en Argentina, creo que fue, si mal no recuerdo, en el año 2010, fui para época de Navidad justamente a un curso, a una certificación que tomé en algo muy lindo que se llama Aurasoma, que es la ciencia del olor y del color a través de aceites. Y cuando fui a certificarme como terapeuta en la ciencia de Aurasoma en Argentina, porque mi maestra italiana, ella vive en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Cuando estuve allá, el cielo estaba completamente azul, un clima divino. Entonces, justamente en el hemisferio norte estamos en una etapa de recogimiento, y en el hemisferio sur del planeta Tierra estamos en esa etapa, en ese momento de alegría, de expansión, de salir al sol, de recargarnos de vitamina C. Y la luz del sol es el Padre, precisamente, y es la representación, la luz, finalmente es la luz. Y la luz es la que produce la vitamina D, es lo que activa el sistema inmunológico, es lo que activa la liberación de serotonina a partir de la glándula pineal del cerebro. Y a partir, obviamente, de la sustancia que se llama triptófano, que sale a partir de los carbohidratos, pero con la luz del sol hacen esa pequeña reacción química, se vuelve serotonina, que es la que nos da la felicidad y la paz mental. Y no obstante, justamente en los lugares donde hay invierno, también suelen aumentar un poquito los suicidios. Seguramente ustedes ya sabían esto. Y aumentan un poco los suicidios, las personas a veces tienen un poquito, entran en crisis o en momentos depresivos. ¿Y esto por qué? Porque estamos no solamente en épocas frías, sino en ausencia de sol. Y precisamente sucede algo más que se los quiero compartir. Bueno, estos son diferentes fractales, formas geométricas de lo que llamamos la geometría de la energía, precisamente que hace que el agua o el hielo tome estas formas dependiendo del tipo de vibración que recibe. Todo es geometría, todo es vibración. Y en esta época, en este yin y yang, en donde estamos en época tanto de recogimiento como... Voy a compartir pantalla. ¿Quieren que comparta pantalla con ustedes? ¿Les gustaría ver estas imágenes así como en primer plano? Con todo amor.
Claro que necesito que anfitrión me dé la posibilidad de compartir pantalla. Entonces necesito, ya, parece que ya se pudo. ¿Listos? Ok. Entonces, vale. Entonces, vale, Oscar, voy a ir pasando las diapositivas acá sobre mi pantalla para que por favor me indique si en algún momento en la presentación se quedan congeladas con relación a las que están acá, para que me puedas dar la señal. Listo, entonces en esta conjunción de luz, sombra, expansión, contracción, en el hemisferio sur en este momento la gente está en expansión y en este momento en el hemisferio norte estamos entrando en contracción. Sin embargo, nosotros tenemos una posición muy privilegiada porque estamos pues en el hemisferio norte, pero estamos muy hacia el Ecuador. Entonces, digamos que para nosotros, los que estamos aquí en Colombia, incluso depende de algunas partes, por ejemplo, de Perú, podríamos decir que la luz y la oscuridad están más en equilibrio y tenemos la oportunidad de conectar más con esas dos polaridades simultáneamente y permanentemente. A eso me refiero justamente con este yin yang. Bien, y el solsticio de invierno, pues básicamente es esto. El planeta, mientras va girando alrededor del Sol, va siendo como un trompo. ¿Has visto cuando un trompo está dejando de girar y se empieza a tambalear? Perfecto. Ese movimiento, como nuestro planeta tiene un ángulo de inclinación de 21 grados, pues precisamente no está vertical con relación al Sol, sino está un poquito acostado. Eso hace que cuando él vaya girando alrededor del Sol, obviamente se vaya bamboleando de esta manera. Eso es lo que va a dar lugar precisamente a estas etapas, a lo que son las estaciones, a lo que es la primavera, el otoño, el verano y el invierno. Y si no fuera por esa inclinación de 21 grados del planeta Tierra, queridos, no podría haber vida en el planeta Tierra. O sea que una de las tantas variables que se suma para que pueda haber vida en este planeta es esa inclinación. Porque si no, incluso, y si hubiera vida, solamente podría haber a la altura del Ecuador, solamente entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Pero el que todo el planeta Tierra pueda ser poblado y se pueda sembrar, básicamente depende de las estaciones. Y eso depende de que el planeta está acostado. Y qué coincidencia que es el único planeta que tiene esa característica en nuestro sistema solar. Y precisamente es el nuestro. Entonces, en esta etapa, como estamos en el proceso del invierno, la conversación para quienes hacemos parte del hemisferio norte es un poquito diferente que la conversación para las personas que están en el hemisferio sur. Entonces nosotros estamos entrando en una etapa más femenina. Y cuando digo femenino, es una energía de contracción. Es una energía centrípeta. Es decir, la energía va hacia adentro. Eso quiere decir que estamos pasando de estar todo el año mirando hacia afuera a pasar en este momento del año mirarnos hacia adentro. Y esa es la invitación que estamos teniendo justamente cada vez que hay solsticio de invierno. Eso con relación a la parte geomagnética del planeta Tierra, pero astrológica y filosóficamente pasa algo más. Pues resulta que los seres de luz, a quienes llamamos los maestros, que son, bueno, o también los conocemos como los maestros ascendidos, los seres de luz, nuestros grandes guías, que están en dimensiones superiores, en dimensiones no físicas, y ellos ya pasaron por la forma humana, ellos ya vivieron nuestras experiencias, ya llegaron a la iluminación en algún momento, y ellos en este momento ya se deshicieron de la necesidad de tener un cuerpo físico para continuar el aprendizaje, porque ya hicieron los 3 aprendizajes. Aprendieron a amar incondicionalmente, sin condición y sin restricción. Aprendieron a ser felices por sí mismos y aprendieron cómo hacer que su felicidad fuera de ellos y dependiera de ellos, no de lo de afuera. Es decir, ya hicieron suya la felicidad. Y también fueron seres que aprendieron a tener un altísimo nivel de paz interior y de fuerza espiritual a pesar de las circunstancias externas. Por eso ellos ya se liberaron de la necesidad de encarnar
A ellos los llamamos maestros ascendidos porque pues están ascendidos en dimensiones superiores y porque ellos nos guían amorosamente y son los maestros regentes de nuestro proceso espiritual. Desde luego, quienes me han venido acompañando y quienes han estado conmigo en los cursos, en las charlas o han estado en las maestrías, seguramente están un poquito más familiarizados con esta información. Y si no, no importa, despejamos la mente, igual yo te lo comparto, no te lo tienes que creer por el hecho de que yo te lo cuente, simplemente te quiero entregar unas fichas para que tú vayas armando tu rompecabezas y para que verifiques sobre los hechos de la vida. Ahí es donde viene lo que yo llamo la espiritualidad científica y eso va a ser especial. Bueno, queridos, entonces, ¿qué va a pasar? Los maestros en lo que es la época de la Pascua, bueno, de hecho un poquito antes, desde el solsticio, que es el día 21 de diciembre, hasta cuando termina la Pascua, que es el 6 de enero, en ese lapso del 21 al 6, los maestros que están determinando nuestras experiencias y correspondencias, ellos básicamente están evaluando el proceso de todos los humanos que estamos acá. Es decir, estamos en época de revisión de cómo nos fue en las clases. Estamos en época de revisar si aprendimos lo que tenemos que aprender en este último año, en este último ciclo solar, que en el calendario gregoriano, que es un calendario pues un poquito mal elaborado, porque pues el Papa Gregorio no lo supo hacer muy bien, pero sin embargo pues es el calendario que usamos hoy en día de 365 días y como está mal hecho, pues obviamente hay que ponerle cada 4 años un bisiesto, obviamente para poder empatarlo, para que matemáticamente sea coherente con el movimiento que damos alrededor del Sol. Pero bueno, eso es lo que hay y por ahora nos defendemos con eso. Sin embargo, miren que los mayas tenían un calendario mejor elaborado. De hecho, el calendario era exacto y era un calendario femenino. Era un calendario regido por la luna. O sea que no eran 12 meses de 30, 31, 28 días, sino eran 13 lunas para dar el movimiento completo alrededor del Sol. 13 lunas para danzar una sola vez completa alrededor del Sol, que ese sería el calendario más equilibrado y sería el mejor calendario con el que nos podíamos regir. De hecho, es el calendario más exacto con relación a nuestros ciclos bioquímicos. Sobre todo las mujeres se rigen mucho por él. Por eso las mujeres tienen sus lunas cada 28 días y así sucesivamente. Bueno, entonces, en este momento estamos en evaluación, estamos en revisión y no solamente los maestros están revisando nuestro proceso y si pasamos la clase o no la pasamos, si aprendimos o repetimos, sino que también se nos está haciendo la invitación en esta época en donde la intensidad de la luz del sol es menor, en donde el frío es un poquito mayor, esto también invita al recogimiento, en donde la vibración desciende un poquito y eso nos permite interiorizar y no estar como tan eléctricos y como tan en voltaje. Eso nos invita a que vayamos hacia adentro, como ese ejercicio de cerrar los ojos, porque cuando cierras los ojos, al único lugar al que puedes mirar claramente es hacia adentro. Entonces es el momento como de cerrar los ojos. Por eso en invierno dormimos más. Y en invierno el cuerpo a veces se quiere levantar más tarde o dormirse un poquito más temprano. Todo tiene que ver con un proceso de interiorización. Entonces, básicamente es un momento en donde estos maestros de los que estamos hablando, que en algunas religiones los llaman arcángeles, en otras visiones del mundo los llaman los maestros ascendidos, bueno, en fin, los llaman de muchas formas diferentes, pero en esencia todas estas representaciones y estas imágenes de los maestros simplemente son seres que aprendieron a amar incondicionalmente, aprendieron a hacer suya la felicidad y aprendieron a estar en paz por ellos mismos. Entonces, dentro de esta evaluación, básicamente vale la pena que hagamos un pequeño recorrido. Voy a minimizar entonces acá un instante todas las pantallas, el chat y lo demás para, para compartir esto con las personas que no tienen esta información todavía y me están acompañando y están conmigo aquí en esta conferencia por primera vez. Bueno, queridos, entonces esto funciona de esta manera.
Nosotros, los seres humanos, en esencia, somos unos seres multidimensionales, es decir, tenemos cuerpo, tenemos mente y tenemos alma. Teilhard de Chardin decía hace siglos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y yo sé que muchos de nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí conectados y estamos vibrando y resonando en esta misma energía, en esta misma intencionalidad y conectando con con este mismo tipo de información, entendemos eso y sabemos que somos seres espirituales, que tenemos un alma dentro y no necesitamos que en una autopsia, al abrir el cuerpo, alguien nos muestre el alma para poder entender que realmente hay una esencia y hay una energía dentro de nosotros, que es una esencia y una chispa divina que nos impulsa hacia el amor, hacia la felicidad, hacia ser mejores seres humanos. Y precisamente esa chispa divina y esa luz es la que en este momento queremos despertar y con la que queremos volver a conectar. Y de eso se trata la Navidad, la natividad del niño Dios. Pero entonces, ¿quién es ese niño Dios? Ese niño Dios es esa esencia y esa energía que está en ti y está en mí. Y fíjate que en el universo siempre se nos decía que existe materia y energía, pero resulta que la materia es simplemente un estado de la energía. O sea que en el universo lo único que existe en realidad es energía y el cuerpo es una forma desacelerada, es una energía ordenada en menor aceleración de vibración, regido por una genética que es la que le da la forma y es precisamente el uniforme. Es el uniforme con el que el alma viene a la tercera dimensión para poder continuar el camino del aprendizaje. Entonces, pues si los gatos tienen gaticos y los perros tienen perritos, las ballenas, ¿qué tienen? Vallenatos, perfecto. ¿Y Dios entonces qué tiene? Pues diosesitos. O sea que nosotros, ¿qué somos? Nosotros venimos siendo diosesitos. Y como la energía no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma y todo lo que hay en el universo es energía, pues esa energía que somos tú y yo, esa chispa divina, se está transformando en una energía cada vez más brillante, más intensa, más amorosa, más feliz, más sabia, que está acelerando su frecuencia hasta que llegue un día en que seamos tanto amor, tanta felicidad, que nos fusionemos literalmente con toda la luz del universo que es Dios y es el Padre. Entonces algún día el hijo va a crecer y va a tener la madurez y la vibración de su papá y en ese momento se fusiona con él y es cuando vamos a volver con Dios. Pero en este momento somos diosesitos que estamos aprendiendo cómo es ese cuento de ser como nuestro papá. Pero por esa razón, si Dios es amor, nosotros somos diosesitos que todavía no somos del todo amor. Estamos aprendiendo a amar y estamos aprendiendo ese amor incondicional. Entonces, ese niño, que es el alma, que la puedes ver ahí arribita, que es la conciencia, es la conciencia, la comprensión, donde está la sabiduría acumulada, toda la sabiduría que vamos acumulando de todas las vidas que hemos venido viviendo. Esa alma es el niño Dios, pero ese niño necesita para ir al colegio un uniforme. ¿Y el uniforme cuál es? El cuerpo material que tiene unos instintos que es como una programación automática para que él pueda sobrevivir a pesar de ti y sin participación de tu voluntad. Es decir, que tú te acuestes a dormir y tu cuerpo siga funcionando sin que tú estés ahí. Entonces, el niño necesita el uniforme, que es el cuerpo, pero también necesita el cuaderno 5 materias con el cual pueda ir al colegio para ir escribiendo todo lo que le van enseñando y todo lo que va aprendiendo. Y ese cuaderno 5 materias, ese Gym Book espiritual es la mente. Y las 5 materias de la mente, del Gym Book, que es la mente, son el área de la economía y las finanzas, o sea, la prosperidad y la abundancia. Tiene que ver con la paz interior y la tranquilidad, aprender a vivir tranquilos, a pesar de lo que esté pasando afuera. Las relaciones que tienes con los demás, cómo te relacionas con los demás, qué tan exitosas y deliciosas y armónicas son tus relaciones con los demás. Una cuarta materia que venimos a aprender, y ya no es con los demás, sino es conmigo mismo, es contigo mismo, es tu autoestima, es tu amor propio, es el cómo me siento yo conmigo mismo, mi autoestima, mi felicidad y mi nivel de energía vital. Y el otro aspecto de la vida es la salud.
es el manejo del cuerpo, el manejo de los instintos y cómo refinarlo, mejorarlo, empoderarlo, subirle la energía, rejuvenecerlo y mantenerlo a través de hábitos extraordinarios que saquen lo mejor de la longevidad y el máximo nivel de energía vital. O sea que obviamente para nosotros tener esas 5 satisfacciones en la vida, la plata, para tener la paz y la tranquilidad, para tener buenas relaciones con los demás, una muy buena relación con nosotros mismos, autoestima, y para tener una muy buena salud y una muy buena energía y longevidad, pues tenemos que aprender 5 materias, que son inteligencia financiera, inteligencia espiritual, inteligencia relacional, inteligencia emocional e inteligencia biológica. Y esos son los 5 grandes aprendizajes que hemos venido haciendo. Pero ¿qué pasó? Este año 2020 las reglas de juego cambiaron un poquito, porque resulta que este 2020 creíamos que íbamos a aprender haciendo las cosas que normalmente hacemos, trabajando, viajando, en las relaciones, en los negocios, en los retos, en las dificultades de la vida, y de repente vino la vida, apareció la correspondencia mundial de una pandemia mundial que hace decenas de años no sucedía, una pandemia como lo fue hace 100 años la peste negra, y precisamente llega esta pandemia y nos dice, oye, un momento, ahora el aprendizaje no es relacionándote con el mundo externo, ahora tu aprendizaje será relacionándote contigo mismo, aislado del mundo externo. Y eso también era una invitación a que nos diéramos cuenta si somos felices con lo que tenemos y cuánto dependemos de cosas que no tenemos para ser felices. Y si rico no es el que más tiene, sino rico es el que es feliz con lo que tiene. Y un rico puede ser feliz con lo que tiene teniendo mucho o teniendo poco, pero ya rico. ¿Me explico? O sea, si una persona es feliz con lo que tiene, si tiene mucho, pues súper chévere porque es abundante y tiene más opciones. Pero si tiene poco, pero es feliz con lo que tiene, pues ya es feliz. Y el propósito de la vida es la felicidad. O sea que igual ya llegó, o sea, ya es una persona rica. Y estábamos revisando justamente este año nuestra riqueza interior. Estábamos revisando cómo están nuestras relaciones con nosotros mismos y la cuarentena cumplió un propósito completamente diferente y el año 2021 también va a traer lo suyo. Yo no creo que sea con cuarentena, pero el año 2021 también va a traer sus retos y también va a traer aprendizajes. Porque cuando el mundo está profundamente dormido, cuando alguien está profundamente dormido, necesita también una poderosa pesadilla para despertar. Y claramente, y con los 20 años, 20 y pico años de experiencia que llevo entendiendo la vida y entendiendo el mundo desde esta filosofía, desde luego me doy cuenta que la cuarentena ayudó, pero el proceso todavía no está hecho y no estamos al otro lado. O sea que todavía parece que nos va a faltar un poquito más. Pero igual, puede que al mundo le falte un poquito más, pero tú no tienes nada que preocuparte. Si tú ya te despertaste, si tú ya estás consciente, si tú estás vibrando bonito, si estás conectado con tu interior y estás ofreciendo tus regalos internos, o sea, si de verdad estás conectado en tu Navidad interior y en el nacimiento del amor y la expresión de los valores en ti y el vivir conscientemente, no tienes nada que preocuparte porque en el mundo puede haber una pandemia o puede haber lo que sea y eso no te va a tocar a ti porque no te va a corresponder. Acuérdate que la frase dice, acuérdate que la ley de correspondencia dice, si te toca, ni porque te quites, y si no te toca, ni porque te pongas. O sea que a cada quien igual lo que le corresponde. Pero colectivamente y generalmente sí siento que al planeta le viene otro apretoncito más y será necesario para que haya un maravilloso despertar. Entonces, ese niño Dios en nosotros, la esferita que estás viendo arriba, la conciencia, se duerme más o menos a los 6 o 7 años de edad, justamente cuando empezamos a experimentar lo que nuestros papás llaman el uso de razón. De hecho, la conciencia, ese disco, la conciencia permanente, donde está nuestra sabiduría acumulada, tiene la particularidad, tiene, queridos, la particularidad de que se expresa a través del hemisferio derecho del cerebro. O sea que nuestro lado derecho del cerebro es nuestro niño interior, también donde se expresa nuestro niño Dios. Por eso muchas veces los niños menores de 7 años
son tiernos, son amorosos, son dulces, dicen cosas lindísimas o avanzadísimas que a veces los papás como que se sorprenden y dicen, pero ¿dónde sacó eso? Porque tienen como unos atisbos de luz y como de espiritualidad, porque están conectaditos todavía. Pero cuando llegamos a los 6 o 7 años de edad, en ese momento el hemisferio izquierdo entra en función. Y cuando el hemisferio izquierdo se despierta, pues en ese momento viene algo muy especial, desarrollas el uso de razón. La parte de ti que empieza a analizar, a comparar una cosa con la otra, a dudar. Y cuando comparas A con B, que eso es un análisis, para saber si quieres A o quieres B, ese análisis que es del hemisferio izquierdo nos desconecta del hemisferio derecho y nuestra conexión con nuestra alma empieza a disminuir. O sea que nuestro niño interior se apaga dando paso de la inocencia a la etapa de la contaminación y la adolescencia. Entonces, donde adolecemos de conexión espiritual, adolecemos de conexión con la fuente, adolecemos de amor propio, la adolescencia, adolecemos de equilibrio, de armonía, de plata, de carro, de novia, de todo. Por eso se le llama la adolescencia. Entonces, cuando entramos en la adolescencia, en ese momento ya estamos desconectados de nuestro ser esencial. Y justamente el cuerpo entra fuertemente en escena. La necesidad del sexo, de la pasión, del disfrute, los vacíos y las carencias emocionales empiezan a gritar enormemente. Quiero amor, quiero brillar, quiero reconocimiento. Entonces nos metemos en las redes sociales, no nos salimos de ahí. Los likes empiezan a generar esos microchispazos de dopamina que generan placer, un pequeño placer interno, adictivo, porque la dopamina es adictiva, que reemplaza esa felicidad que sentíamos cuando éramos niños y estábamos conectados con la fuente. Y ahí es donde el ego se empieza a hacer muy fuerte y a los 25 años el ego tiene su tamaño completo. A los 25 años ya podemos decir genio y figura. Ojalá que no hasta la sepultura, pero ya podemos decir que es genio y figura a los 25 años de edad. Y entre los 25 años y los 35, 40 años de edad, simplemente salimos a tratar de tener éxito en la vida con lo que nos quedó instalado en los primeros 25 años, con las creencias y las limitaciones y los bloqueos que la vida, el mundo o lo que fuera, las redes o lo que fuera nos instaló. Y ahí es donde entramos a hacer el proceso de verificación. Más o menos a los 35, 40 viene el proceso de saturación, que es más o menos el proceso de revisión, como lo que sucede todos los años en ese proceso del 21 de diciembre al 6 de diciembre, que llamamos precisamente la Pascua. Cada año tenemos la oportunidad de revisarnos y los maestros están revisando nuestros procesos y desde arriba están diciendo algo más o menos como esto. No, este todavía, no, este en la cuarentena no entendió. Este todavía sigue pensando que su valor y que el ser valioso es por la plata, por los negocios, por las marcas, por el estilo de vida. No, todavía no aprendió con la cuarentena. Todavía necesita un bloqueito económico, todavía necesita que esto no le despegue en lo económico para que se pueda dar cuenta que vale es por lo que es y no por lo que tiene. Entonces, desde arriba se está empezando a hacer el pensum de lo que va a hacer este ciclo solar que empieza justamente desde el 31 de diciembre, esta revolución solar, este ciclo que volvemos a arrancar. Entonces, arriba nos están haciendo el plan pedagógico según lo que hicimos en el 2020. Pero nosotros, así como una vez en la vida tenemos la oportunidad de saturarnos y despertar, que es entre los 35 y los 45 años, cuando estamos cansados del ego y nos empezamos a hacer preguntas trascendentales, pues la vida cada año nos da la oportunidad en esta época también. Espero haberme hecho entender. Entonces, en esta bonita recopilación nos vamos a encontrar con varios conceptos muy especiales. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que la Navidad tiene unos simbolismos y unos iconos importantes. ¿Qué nos encontramos en la Navidad? Por ejemplo, nos encontramos, primer símbolo, el del Maestro Jesús, Belén, el Mesías. Nos encontramos con el pesebre, nos encontramos con los Reyes Magos, nos encontramos con el oro, el incienso, la mirra, con una cantidad de representaciones que quiero ser muy claro. Esto no tiene que ver con la historia específica del Maestro Jesús. De hecho, les quiero contar que el Maestro Jesús no nació un 24 de diciembre. Digamos, o sea, metafóricamente, ancestralmente, estamos celebrando una etapa de
despertar y el nacimiento del niño Dios en nuestro interior. Y lo tenemos muy asociado a las enseñanzas del Maestro Jesús. Pero en realidad el Maestro Jesús nació el 21 de agosto del año 7 antes de Cristo. Y esta información, si ustedes la quieren profundizar y si la quieres complementar, la puedes encontrar en un libro que fue canalizado hace algunos años, un libro que Gerardo Schmerling también, al cual se refirió en varias ocasiones. Es un libro que fue canalizado, un libro grande, tiene 196 capítulos y 2097 páginas, es grueso. Son 4 libros en uno solo y se llama Urantia. Y en ese libro de Urantia ustedes van a encontrar la historia mejor y más completa en su forma de narración de la historia de la vida del Maestro Jesús. Y de hecho, y de hecho, bueno, ahí ustedes, si se dan esa oportunidad y se investigan, indagan y compran el libro Durantia y se leen toda la parte, todo el último libro que es la vida y la historia del Maestro Jesús, desde que encarna hasta que trasciende literalmente, ustedes van a poder entender muchas más cosas de lo que significan las enseñanzas que él dejó y lo que verdaderamente y por otro lado tiene que ver con esta etapa de la vida. Este momento de la vida es más astrológico, no tiene que ver con la religión católica, aun cuando la religión católica lo asumió y lo adoptó como si fuera una tradición propia, pero resulta que eso no es así. Y al final de esta charla les voy a compartir un fragmento de un video que les va a encantar y que va a resolver algunas dudas más y les va a mostrar esos aspectos astrológicos que tienen que ver precisamente con lo que es el fin de año y cómo esto tiene que ver con muchísimos maestros que han pasado por el planeta Tierra, no solamente el Maestro Jesús. ¿Listo? Pero esa sorpresa se las tengo para el final, o sea que no se vayan a desconectar. Queridos, primero les quiero compartir unos significados y quiero literalmente leer para ustedes unos significados para que ya vayamos armando un poquito más la configuración de esto. Pues resulta que si nuestra mente y nuestro ego se empieza a formar fuertemente a los 7 años de edad y a los 25 años de edad ya el ego está muy grueso, está muy fuerte y está completamente desconectado de la espiritualidad. De hecho, más o menos a los 25 años de edad es cuando más estamos identificados con la vida nocturna, con el hedonismo, con el placer, y eso no está mal. Es una etapa, digamos, la polaridad oscura que simplemente nos lleva a conocer nuestras emociones más oscuras, pasiones, instintos, deseos, vacíos, sensaciones, y está bien porque hay que conocer y reconocer y pararse en la oscuridad, reconocerla, vivirla, aprenderla y disfrutarla para poder ver, reconocer, valorar y disfrutar la luz. O sea que esta ley de polaridad siempre va a estar presente. Entonces a los 25 años estamos en la fiesta, en la rumba, en el hedonismo, en la locura, el trago, la droga, bueno, en fin. Y está perfecto, porque justamente a partir de ese momento llegará esa etapa, esos años de saturación en donde nos vamos a hacer la pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Y a qué vine yo a esta vida? Entonces, en esta natividad nos vamos a preparar desde el día 7. Entonces, déjenme compartirles las imágenes que tengo a continuación. ¿Listos? Entonces, queridos, a partir del día 7 de diciembre se inicia lo que es la Inmaculada, es el Día de la Inmaculada, que es el sinónimo de Virgen. Ahora, Virgen en realidad no se refiere a María, pues de hecho María, quien dio vida física material al cuerpo del Maestro Jesús, a la encarnación del Maestro Jesús, pues en realidad ella tuvo 7 hijos más. Entonces, pues no estamos diciendo que María era la Virgen como tal, sino es el simbolismo, es lo que significa, es la metáfora. Acuérdense que en la espiritualidad siempre se habla con metáforas, siempre se habla con parábolas y siempre la sabiduría se ha expresado a través de símbolos. Y esto es muy importante saberlo y es fundamental tenerlo en cuenta, porque no podemos confundir el símbolo con una persona en particular de la historia. Entonces, justamente en este día, en el Día de la Inmaculada, que es el Día de la Virgen, pues básicamente nos referimos a la pureza. Es el día donde empieza
el trabajo de purificación, de purificar la mente, de empezar a pensar bonito, de empezar a pensar de una manera distinta, de empezar a trabajar sobre el campo mental y limpiarlo para que en el momento de mayor energía, justamente donde hay más energía, que es después del solsticio, entre el 21 y el 24, pues precisamente puedan llegar esos regalos y puedan llegar esos regalitos que nos trae el niño Dios, que son las comprensiones profundas. Me voy a volver un instante para poder explicar esto. Pues resulta que el disco que tenemos aquí arriba, la conciencia, la tenemos un poquito desconectada. O sea que lo que son los dones, la claridad, la sabiduría, las comprensiones más profundas, esa parte de nosotros está desconectadita normalmente, porque vivimos más en el campo mental, vivimos más desde la interpretación analítica, vivimos muy en las situaciones del mundo material y terrenal, y a veces como que caemos en la Matrix y como que nos dormimos en la Matrix y caemos en ese inconsciente colectivo, nos desconectamos de la fuente. ¿Cómo sabes eso? Porque en algún momento empiezan a pasar cosas y no pierdes la capacidad de verles el sentido y el propósito espiritual. Cada vez que pasa algo y uno dice, uy, no, no, es que yo sí soy muy de malas. Uy, no, pero ¿cómo pudo haber pasado eso? Uy, no, pero terrible. O cada vez que juzgamos y evaluamos algo, así sea negativo, pero cuando perdemos la paz frente a algo, así ese algo sea lamentable, es porque estamos perdiendo la capacidad de ver que eso que está pasando es para que alguien aprenda, que eso que está pasando es un resultado de alguien y a la vez el aprendizaje de alguien más. Y que eso es necesario que suceda para la evolución de la conciencia, de una, dos o varias personas incluidas. Y cuando dejamos de ver que todo es perfecto y que todo pasa por algo, en ese momento es cuando podemos decir literalmente que estamos desconectados del niño Dios. Y cuando estamos desconectados del niño Dios, en ese momento ya no somos el niño Dios, sino somos el burrito del pesebre. Y ese burrito es nuestra mente terca, ¿sí? Es nuestra mente terca de creencias rígidas, que se alimenta de paja, ¿me explico? ¿Y qué es la paja? Pues la falsedad, los pensamientos mentirosos. ¿Y qué son los pensamientos mentirosos? El creer que las cosas son malas, que las cosas son pecado, que la gente está equivocada, que la vida es injusta, que yo me merezco lo que no me merezco y lo que no me corresponde. Esa es la pura paja de la que se alimenta el burro y el burro es la mente. Entonces, justamente el pesebre, que es la mente, y el pesebre es un lugar, a ver, el pesebre hay que prepararlo. Entonces, fíjate que nosotros preparamos un pesebre en la Navidad. Y en este pesebre que hay, pues primero la paja, que es de lo que se alimenta el burro como tal. Entonces, ¿qué es lo que va rumiando el burro todo el tiempo? Pero fíjate que ese pesebre es el lugar en donde va a nacer el niño Dios. O sea que necesitemos que ese lugar esté lo más limpio y lo más organizado. Ese lugar que está lleno de paja, que es el pesebre, que es nuestra mente, lo tenemos que limpiar y organizar lo mejor que podamos para que en compañía del burro, que es la parte terca de la mente, pero también la mansedumbre y la docilidad del buey, pueda nacer el niño Dios. O sea que necesitamos entrar en un proceso de humildad en estos días, especialmente desde el 7 de diciembre, empezar a trabajar en la humildad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Primero con la noche de velitas. Entonces, en la noche de velitas lo que estamos haciendo es invitando la luz. Entonces, estamos diciendo, ok, reconozco que tengo oscuridad, reconozco que tengo vacío, reconozco que tengo carencias, reconozco que estoy en la inmunda a veces, reconozco que a veces no estoy bien, reconozco que a veces estoy mal. Bien. Entonces, enciendo una vela, pero esa vela no es solamente para tirar pólvora y para tomarnos unos aguardientes. No, eso no está mal, eso también es válido dentro del contexto, dentro de la celebración. Pero quedarnos solo en ese contexto es perdernos el sentido y el propósito de lo que es la Navidad. Y cuando solamente salimos a comprar regalos para comprar cositas y regalar cositas y que nos regalen cositas, pero no entendemos que también esos regalos representan los dones del amor y de la conciencia, pues nos estamos también perdiendo y desconectando del significado, de sentido y de propósito de lo que es la Navidad. ¿Me comprendes? Es decir, no está mal que nos lo gocemos de manera cultural, delicioso, que nos lo disfrutemos así. Y si te quieres tomar el aguardientico, pues tómate el aguardientico y si quieres tirar un volador, suéltalo en el aire.
pero no nos desconectemos de lo que es, o más bien recordemos lo que significa este sentido de la Navidad como tal. Entonces, queridos, la historia es así. Encendemos esa luz y con el encender la luz a través de la celebración de la Inmaculada, precisamente estamos dándole la bienvenida a la luz en esta época de la natividad, del nacimiento del niño Dios, en nuestro corazón y en nuestro pesebre, que es esa mente revuelta llena de paja, porque literalmente eso es un pajar, es simplemente un sitio revuelto, en donde simplemente vamos a acomodar un campito y al lado de el burro que está ahí, que es el ego, y la humildad, la mansedumbre del buey, preparando ese lugar a través de la novena durante 9 días. Vamos a prepararnos en pensar durante esos 9 días en el significado del solsticio, en el significado de la aceleración de la energía en esta época. Nos vamos a enfocar estos 9 días durante 9 días con el rezo de la novena, que en general la novena son como esos rezos al amor y a la comprensión, casi todos, y los villancicos también. Entonces, en esencia, la novena lo que viene siendo es como la preparación, como el entrar en el hábito y en la concentración y en el enfoque del permitir que de verdad nos conectemos con ese niño Dios, que es nuestra conciencia, la que se durmió a los 7 años de edad, y nos preguntemos si estamos viviendo nuestro propósito de vida, si estamos viviendo en amor, si estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender, cuáles son los aprendizajes que se nos están repitiendo, luego los que no hemos logrado aprender y la vida nos lo sigue poniendo una y otra vez, y si estamos dando lo mejor de nosotros o todavía estamos manipulando, engañando, estamos faltando a los compromisos, estamos siendo faltos de incondicionalidad, en fin, estamos dejando de expresar y de dar los regalos que son para compartirle a los demás y para compartirle al mundo, no solamente el 24 de diciembre, sino en general. ¿Listo? Bueno, queridos, entonces, esa bolita que tú estás viendo arriba en la diapositiva es el niño Dios que va a aparecer en el pesebre, que es la nubecita. Entonces, imagínate que esa esferita azul y blanca baja a la mente, y al bajarla y al iluminarla, pero primero hay que purificar la mente para poder conectar con la conciencia y para que vengan esas inspiraciones divinas. Entonces la recomendación, obviamente que las voy a dar ahorita al final, va a ser no solamente limpiar la mente y prepararla con la novena, sino también con la meditación y con algunos hábitos bonitos, con algún detox hepático, con una dieta especial para que te puedas preparar muy bien para que entre el 21 y el 24 de diciembre, que son los días de más energía, lleguen comprensiones muy lindas, tengas sueños reveladores, pasen cosas maravillosas a tu alrededor como resultado de tu energía y la vibración en la que estás, atraigas cosas muy lindas, y no solamente eso, sino que también se puedan instalar regalitos que los maestros eventualmente tengan para poner en ti si hiciste la tarea bien hecha y si te comprometiste con lo que había que hacer, y especialmente las tareas del 2020. ¿Listos? Entonces hay que limpiar el cuerpo para que el cuerpo ayude a que el pesebre se organice y para que en ese pesebre puedan hacer el niño. Ese es el simbolismo como tal. Entonces, esto es lo que estás viendo acá en la imagen. Ahora vamos un poquito más allá. Entonces, el pesebre es el lugar donde comen y duermen las bestias, que representa, es el lugar donde comen y duermen las bestias. ¿Y cuál es la bestia? El instinto de supervivencia. Entonces, el instinto de supervivencia, ¿de qué se alimenta? De la violencia, de la agresión, de los impulsos, a veces de los placeres adictivos. Entonces, la bestia, que es el instinto, justamente en donde se alimenta, en donde está la paja, donde está la ignorancia, en la mente que todavía está sucia y que está contaminada. Entonces, el burro, que es la mente indómita, la terquedad, la vaca o el buey, que significa la paciencia, que hay que tenerle al burro. Entonces, el pesebre es entonces la personalidad. Y la entrada de Jesús a Jerusalén montado sobre un burro que pidió amansar, pero montó triunfante, significa el dominio sobre la mente. Eso es justamente lo que sucede en la época de la Pascua. Entonces, justamente el Maestro Jesús, después de que pasa 40 días en el desierto, haciendo ayuno, pero ¿ayuno de qué? Ayuno de ego.
ayuno es decir, enfrentando las tentaciones, la tentación de juzgar, la tentación de sentirse incómodo, la tentación de enfurecerse, la tentación de perder la paz. Fueron 40 días que Jesús, que es diferente al Cristo, ya lo voy a explicar, tuvo que estar en el desierto preparando la mente y justamente enfrentando las tentaciones del ego que nacían desde las necesidades del cuerpo, justamente en el desierto. Y por eso cuando él terminó los 40 días, esa cuarentena en el desierto, y fue a entrar a Jerusalén, él pidió precisamente que le trajeran un burrito que nunca hubiera sido montado. Es decir, una mente inocente para entrar en el burrito montado y mostrar en ese símbolo a todo el mundo que él ya había conquistado el burrito y que él ya había logrado conquistar todos los aspectos y los vacíos de su mente, de su instinto, el hambre, la sed, la necesidad de juzgar, de condenar, de perder la paz, de enfurecerse, de perder la paciencia, todo eso. Y eso representó la entrada justamente triunfante. Entonces la novena, que va del 16 al 24, estos 9 días tienen un propósito. Como ya lo expliqué, y es preparar la mente, y es preparar el pesebre. Por eso fíjate que entre el 16 y el 24 está el pesebre armado, pero todavía no ha llegado el niño Dios. El niño Dios llega es el último día, precisamente el día 24. Y precisamente la Navidad, que tiene que ver entre diciembre 24 al 25, significa el nacimiento del niño Dios. Es el momento del solsticio donde la energía está más alta, mucho más alta. Y es el momento en donde si la mente está lo suficientemente limpia, el cuerpo también, pueden venir los sueños reveladores, pueden venir comprensiones increíbles, puede venir como una expresión de amor súper intensa dentro de uno, o pueden pasar cosas divinas y extraordinarias como resultado de la vibración en la que uno está. Es que es una época en la que astrológicamente vale la pena que nos sintonicemos con lo que está pasando afuera de nuestro planeta Tierra, o sea, que nos sintonicemos con los movimientos que están sucediendo afuera, desde la perspectiva planetaria. Y cuando tú aprovechas esas energías, pues es más fácil y simplemente nuestra evolución espiritual es más rápida y es más rica y es más armónica. Entonces, el 21 de diciembre, el día del solsticio de invierno, es la época en la cual los maestros inician una serie de reuniones que se extienden hasta el 6 de enero, que es como la época de revisión de ellos hacia nosotros y donde nos van poniendo el pensum del año, si aprendimos o no quisimos aprender, y donde nosotros también nos podemos revisar para asumir algunos compromisos con nosotros mismos y con los maestros para poder negociar ese pensum y que de pronto la oportunidad de aprendizaje sea un poquito más suave y un poquito más agradable y más armónica. Con los seres de luz se puede hacer acuerdos, siempre y cuando haya disposición de asumir compromiso. Y eso es una de las cosas divinas que se puede hacer en esta época de la Navidad. Pero alguien que no tenga esta información simplemente pierde la oportunidad y solamente esto se le queda en la celebración cultural, en la pólvora, en el aguardientico, en el pavo, los regalos y ya está. Muy bien. Entonces, vienen los regalos, que son los dones de la conciencia que compartimos desde el corazón con los seres amados. O sea que la invitación es a que entre el 21 y el 24, después de la preparación de la novena con meditación, con dieta, con ayuno, nos demos la oportunidad entre el 21 y 24 de estar en nuestra mejor versión, estar súper amorosos, súper conectados con nuestro ser esencial, con nuestra fuente de amor más intensa y de verdad dar lo mejor de nosotros mismos, porque las energías celestes se prestan para que sea mucho más fácil que podamos estar en esa conexión, en esa vibración, más que en cualquier otro momento del año, entre el 21 y 24. Eso es lo que yo te invito a que aprovechemos. Esa es la Navidad. Entonces regalemos a manos llenas, pues sí, regalitos materiales también, delicioso. Y de hecho es más rico dar que recibir. Entonces da y recibe. Pero que no solamente nos quedemos en el nivel y la celebración cultural, sino lo escalemos todo el tiempo a lo que significa este proceso y lo hagamos conscientemente, a pesar de que los que nos rodeen o los miembros de nuestra familia no lo sepan o no entiendan esta información o de pronto no se sientan afín con ella. Hazlo tú. Hazlo tú.
Y la Pascua, que es la etapa que viene entre el 25 de enero, entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, significa la fiesta solemne de la resurrección. Y aquí es donde aparecen tres estrellas en el cielo en juego, que son los tres reyes magos, que viene siendo la constelación de Orión. La alineación con la constelación de Orión, en donde aparecen estos tres reyes magos, que de hecho, si quieren, les comparto y les leo específicamente qué significa desde la simbología canalizada ancestral. Los reyes magos significan a los regentes temporales del reino espiritual, de la mente y del cuerpo. Es decir, el oro viene siendo la representación del espíritu. Por eso son 9 días para llegar a la vibración del dorado. ¿Por qué? Porque las vibraciones son más o menos así. Entonces son rojo, naranja, entonces vamos subiendo de vibración y pasando por toda la escala cromática durante la novena. Entonces el primer día de la novena es en el que arrancamos, color rojo, ¿no? La vibración, la intención, primer chakra. Después viene naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Va subiendo nuestra vibración con cada día de ayuno, de meditación, de intención, de conexión con el propósito. Entonces cuando llegamos al violeta estamos en el 7. Después del violeta viene el blanco, que es obviamente el reconocimiento de la luz como tal. Entonces el blanco es el octavo. ¿Listo? Y después del blanco viene el plateado. Y el plateado es cuando ya nuestra, nuestra polaridad femenina, nuestra polaridad electromagnética femenina superior ya está completamente encendida. O sea, ya el buey, ya la mansedumbre y la humildad está tan despierta que ahora esa humildad infinita es la vibración del plateado. Y en el noveno día pasamos a la vibración del dorado, que es la vibración del niño Dios, que representa la aureola o el disco dorado aquí arriba de las cabezas, o lo que toda la vida ancestralmente hemos representado precisamente en el sol, justamente la luz dorada del sol, en el noveno día. Y ahí es donde llega el día 24, la noche del 24, que es donde la energía está en toda su expansión. Y miren que no en vano, es muy lindo lo que pasa ese día porque en el mundo entero, en toda la tradición católica y cristiana, se está celebrando con el Niño Dios o con Papá Noel, no importa, pero la gente está abrazándose, se están dando regalos físicos, estamos compartiendo una cena, la gente está conectada con el amor. Entonces, como en el planeta Tierra tanta gente el 24 de diciembre está conectada con la vibración del amor y de la familia, se genera un campo electromagnético de más alta frecuencia temporal en el planeta, que si tú estás en esa vibración de amor, te desbloquea lo que quieras o te pone a manifestar y a traer cosas maravillosas. Y eso es un hecho que tú también, o sea, tú lo puedes verificar. Esto es de verificar y hay que hacerlo. Muy bien. Entonces precisamente el oro es el incienso, entonces por eso también vale la pena prender incienso, porque obviamente representa el oro, el espíritu, la misión. La mirra, que representa el cuerpo como tal. Entonces, por ejemplo, a la gente que le gusta utilizar los incensarios y todo esto, y utilizar un poquito de mirra también se puede hacer, o con copal también se puede hacer. Y lo prendes, este tipo de saumerios finalmente lo que hacen es elevar la vibración. O si lo quieres hacer de una manera un poquito más moderna con aceites, también lo puedes hacer con aceites. El aceite que te ponga en una conexión más amorosa cuando estés en meditación, ese es el que te corresponde a ti. Y para cada persona puede ser diferente. Entonces, coge un aceite, huélelo, haz meditación. Y dependiendo del olor, del aroma que tengas, ahí te vas conectando y te vas alineando también. Muy bien. Entonces, los Reyes Magos, que justamente representan la constelación de Orión, las tres grandes estrellas en el cielo, que están alineadas con la pirámide de Keops, Kefren y Cerinos, que precisamente fueron tres pirámides que se levantaron alineadas con estas tres estrellas, porque en la constelación de Orión es donde están los maestros que vigilan y apoyan nuestro proceso pedagógico. O sea que como que, haz de cuenta que la rectoría de nuestro colegio está allá, en ese lugar que llamamos Pléyades, donde está la constelación de Orión. Justamente esa alineación, justamente hacia el día 6 de enero con estas estrellas, básicamente nos habla
de la alineación completa entre nuestra espiritualidad, nuestra interpretación de la vida, que es la mente, y nuestro cuerpo y nuestros instintos. Y justamente en esa alineación completa ya queda coronado el nuevo rey. ¿Eso qué significa? La coronación del nuevo rey. El empezar desde el 6 de enero verdaderamente el año, porque el año empieza verdaderamente el 6 de enero. Y en ese momento es cuando estamos listos para astrológica, energéticamente e intencionalmente empezar a vivir un año alineados en la más alta energía para que las cosas, por el contrario de bloquearse o ponerse difíciles, empiecen a fluir y el camino se destape y se ponga despejado de ahí en adelante. Eso era lo mismo que hacían los mayas, esto era lo mismo que hacían los Vedas, esto era lo mismo que hacían los incas y los egipcios cada vez que sucedía el final de año, porque ellos conocían estos movimientos, ellos conocían estas energías, ellos entendían estos temas. Entonces, queridos, dicho esto, en esencia, este es el verdadero significado filosófico de la Navidad. Pero entonces tenemos dos. El cultural, que es el aguardientico, los buñuelos, la natilla, etcétera, etcétera. Aquí sí les voy a pedir que hagan un pequeño sacrificio y de pronto tiene que ver con los buñuelos y con la natilla. El aguardientico hasta se puede. Pero la idea es que nos preparemos para estos días de una manera muy apropiada. Quienes han venido conmigo a lo largo del año, trabajando el ayuno intermitente, trabajando la nutrición baja en carbohidratos, no necesariamente cetogénica, sino baja en carbohidratos, seguramente en este momento tienen el cuerpo crónicamente desinflamado y tienen el metabolismo optimizado. Y obviamente cuando el metabolismo está muy bien y el cuerpo está desinflamado, la mente tiene más claridad y es más fácil que te conectes con las vibraciones más altas, que eso lo impide el azúcar completamente. Entonces lo que son los azúcares y los carbohidratos refinados como las harinas, los buñuelos, las arepas, las empanadas, este tipo de comida lo que hace es densificar nuestra energía. Todos los carbohidratos complejos y los azúcares nos bajan la vibración y nos desconectan de la espiritualidad. Aparte de eso te inflaman, aparte de eso te engordan, aparte de eso te hinchan y aparte de eso te quitan claridad mental. Entonces, y aparte de eso te producen altibajos emocionales. Entonces, quienes ya han venido en este proceso de ir mejorando sus hábitos, ya están listos. Pero si no lo has hecho, entonces en este momento te pido que te replantees un poquito el tema de la natilla y los buñuelos. Yo sé que es muy de nuestras tradiciones, pero igual, si lo quieres hacer, está en tus manos. Pero si quieres seguir la recomendación al pie de la letra, aprovecha para hacer un detox. Entonces, el detox, ¿cómo se hace? Respetando el ciclo circadiano del cuerpo, el reloj circadiano. Entonces, especialmente desde hoy hasta el 6 de enero, desde hoy hasta el 6 de enero, evita utilizar alimentos y evita comer en las noches después de las 6 de la tarde. Eso hará que tu cuerpo entre en un mecanismo de autofagia y de desintoxicación acelerada súper, 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 súper rápido. Corta con el azúcar, bájale a los carbohidratos y si vas a utilizar carbohidratos que sea poquito y que sea preferiblemente arroz o que sea proveniente de las lentejas, de los frijoles, ¿sí? Que sean carbohidratos complejos pero de un origen natural, no refinado. Y preferiblemente o sea, levántate temprano en las mañanas, medita en las noches. Primero, ayunar. ¿Qué significa ayunar? La invitación es a que durante estos 9 días te des la posibilidad, de ayunar, pasar 16 horas sin ingesta de comida, entre la última comida, que la harás máximo a las 6, 6 y media de la tarde, cuando ya esté cayendo la luz del sol, cuentas 16 horas para la primer comida del día siguiente. Entonces, en ese proceso nocturno de desintoxicación profunda y de ayuno, vas a notar cómo se te va a subir la energía vital de una manera increíble. También, meditación diaria, preferiblemente en las noches o si lo quieres hacer en las mañanas. Esto también depende mucho de la biología de cada quien. Hay personas que son más solares y necesitan más la meditación en el día. Hay personas que son más lunares y les sirve más meditar en la noche. Y
aparte de la meditación, una recomendación también importante para tener altísima la energía vital y que el metabolismo te dé como más energía, más claridad mental, es un duchazo con agua fría, que tomes la ducha con agua fría. Puede ser al final, puedes empezar con agua caliente, la vas pasando a tibia y terminas con agua fría para que el cuerpo entre en ese pequeño estrés, 2-3 minutos nada más, pero que tengas ese pequeño estrés por temperatura, por ausencia de temperatura, que eso es absolutamente sensacional para el cuerpo y para la biología. O sea, sí o sí. Entonces, queridos, esas son las recomendaciones muy lindas para la Navidad. Y a continuación, quiero compartir con ustedes un video chévere con una información complementaria que se las prometí desde el principio para que nos vayamos con una idea muy linda de lo que significa la Navidad. Quiero hacer una aclaración. En el video que ustedes van a ver a continuación, que no es hecho por mí, pero sí hace parte de una investigación muy bien hecha y que desde mi punto de vista está muy bien documentada y hace parte de un documental que se llama Zeitgeist. En este video que les voy a mostrar, al final, el autor, desde su conclusión, un autor que no fue alumno de Gerardo Schmeling, que seguramente tiene una información diferente, él piensa o llega a la conclusión de que quizás el Maestro Jesús no existió. Sin embargo, siempre, como todo en la vida, como todo documental, como todo libro, tú siempre tienes que tomar todo lo que puedas conectar con la experiencia y se conecte con múltiples fuentes, y lo que en algún momento no necesitamos lo puedes dejar afuera, lo puedes dejar en la mesa de noche y está bien. Y ese aprender a separar la información para poder aprovechar lo que viene bien es lo que yo llamo discernimiento, y eso hace parte de la madurez de la conciencia. Entonces, dejando a un lado esto, porque desde la información canalizada de Escuela de Magia del Amor y por Gerardo Schmeling, y es algo que a mi manera tuve la oportunidad de verificar con chamanes en experiencias chamánicas a lo largo de estos años, el Maestro Jesús claramente sí existe. Sin embargo, todo el resto de la información que van a ver acá va a ser maravillosa porque nos va a complementar mucho, mucho, mucho más todo esto. This is the sun. As far back as 10,000 BC, history is abundant with carvings and writings reflecting people's respect and adoration for this object. And it is simple to understand why, as every morning the sun would rise, bringing vision, warmth, and security, saving man from the cold, blind, predator-filled darkness of night. Without it, the cultures understood the crops would not grow and life on the planet would not survive. These realities made the sun the most adored object of all time. Likewise, they were also very aware of the stars. The tracking of the stars allowed them to recognize and anticipate events which occurred over long periods of time, such as eclipses and full moons. They in turn cataloged celestial groups into what we know today as constellations. This is the cross of the zodiac, one of the oldest conceptual images in human history. It reflects the sun as it figuratively passes through the 12 major constellations over the course of a year. It also reflects the 12 months of the year, the 4 seasons, and the solstices and equinoxes. The term zodiac relates to the fact that constellations were anthropomorphized, or personified, as figures or animals. In other words, the early civilizations did not just follow the sun and stars, they personified them with elaborate myths involving their movements and relationships. The sun, with its life-giving and saving qualities, was personified as a representative of the unseen creator or God, God's Son, the light of the world, the savior of humankind. Likewise, the 12 constellations represented places of travel for God's Son, and were identified by names, usually representing elements of nature that happened during that period of time. For example, Aquarius, the water bearer, who brings the spring rains. This is Horus. He is the sun god of Egypt of around 3000 BC. He is the sun anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky. From the ancient hieroglyphics in Egypt, we know much about this solar messiah.
For instance, Horus, being the sun or the light, had an enemy known as Set, and Set was the personification of the darkness or night. And, metaphorically speaking, every morning Horus would win the battle against Set, while in the evening Set would conquer Horus and send him into the underworld. It is important to note that dark versus light, or good versus evil, is one of the most ubiquitous mythological dualities ever known, and is still expressed on many levels to this day. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, and upon his birth he was adored by 3 kings. At the age of 12, he was a prodigal child teacher, and at the age of 30, he was baptized by a figure known as Anup, and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's Anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God, and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for 3 days, and thus resurrected. These attributes of Horus, whether original or not, seem to permeate many cultures of the world, for many other gods are found to have the same general mythological structure. Attis of Phrygia, born of the Virgin Nana on December 25th, crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected. Krishna of India, born of the Virgin Devaki, with a star in the east signaling his coming. He performed miracles with his disciples, and, upon his death, was resurrected. Dionysius of Greece, born of a virgin on December 25th, was a traveling teacher who performed miracles such as turning water into wine. He was referred to as the King of Kings, God's only begotten Son, the Alpha and Omega, and many others. And, upon his death, he was resurrected. Mithra of Persia, born of a virgin on December 25th, he had 12 disciples and performed miracles, and upon his death was buried for 3 days and thus resurrected. He was also referred to as the Truth, the Light, and many others. Interestingly, the sacred day of worship of Mithra was Sunday. The fact of the matter is, there are numerous saviors from different periods from all over the world which subscribe to these general characteristics. The question remains, why these attributes? Why the virgin birth on December 25th? Why dead for 3 days in the inevitable resurrection? Why 12 disciples or followers? To find out, let's examine the most recent of the solar messiahs. Jesus Christ was born of the Virgin Mary on December 25th in Bethlehem. His birth was announced by a star in the east, which 3 kings or magi followed to locate and adorn the new Savior. He was a child teacher at 12, and at the age of 30 he was baptized by John the Baptist, and thus began his ministry. Jesus had 12 disciples, which he traveled about with, performing miracles such as healing the sick, walking on water, raising the dead. He was also known as the King of Kings, the Son of God, the Light of the World, the Alpha and Omega, the Lamb of God, and many, many others. After being betrayed by his disciple Judas and sold for 30 pieces of silver, he was crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected and ascended into heaven. First of all, the birth sequence is completely astrological. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which, on December 24th, aligns with the 3 brightest stars in Orion's belt. These 3 bright stars in Orion's belt are called today what they were called in ancient times, the 3 kings. And the 3 kings and the brightest star, Sirius, all point to the place of the sunrise on December 25th. This is why the 3 kings follow the star in the east, in order to locate the sunrise, the birth of the sun. The Virgin Mary is the constellation Virgo, also known as Virgo the Virgin. Virgo in Latin means virgin. Virgo is also referred to as the house of bread, and the representation of Virgo is a virgin holding a sheaf of wheat. This house of bread and its symbol of wheat represents August and September, the time of harvest. In turn, Bethlehem, in fact, literally translates to house of bread. Bethlehem is thus a reference to the constellation Virgo, a place in the sky, not on Earth. There's another very interesting phenomenon that occurs around December 25th, or the winter solstice. From the summer solstice to the winter solstice, the days become shorter and colder.
And from the perspective of the northern hemisphere, the sun appears to move south and get smaller and more scarce. The shortening of the days and the expiration of the crops when approaching the winter solstice symbolized the process of death to the ancients. It was the death of the sun. And by December 22nd, the sun's demise was fully realized, for the sun, having moved south continually for 6 months, makes it to its lowest point in the sky. Here a curious thing occurs. The sun stops moving south, at least perceivably, for 3 days. And during this 3-day pause, the sun resides in the vicinity of the Southern Cross, or Crux, constellation. And after this time, on December 25th, the sun moves 1 degree, this time north, foreshadowing longer days, warmth, and spring. And thus it was said, the sun died on the cross, was dead for 3 days, only to be resurrected or born again. This is why Jesus and numerous other sun gods share the crucifixion, 3-day death, and resurrection concept. It is the sun's transition period before it shifts its direction back into the northern hemisphere, bringing spring and thus salvation. However, they did not celebrate the resurrection of the sun until the spring equinox, or Easter. This is because at the spring equinox the sun officially overpowers the evil darkness, as daytime thereafter becomes longer in duration than the night, and the revitalizing conditions of spring emerge. Now, probably the most obvious of all the astrological symbolism around Jesus regards the 12 disciples. They are simply the 12 constellations of the zodiac, which Jesus, being the sun, travels about with. In fact, the number 12 is replete throughout the Bible. Coming back to the cross of the zodiac, the figurative life of the sun, this was not just an artistic expression or tool to track the sun's movement. It was also a pagan spiritual symbol, the shorthand of which looked like this. This is not a symbol of Christianity. It is a pagan adaptation of the cross of the zodiac. This is why Jesus in early occult art is always shown with his head on the cross, for Jesus is the Son of God, the light of the world, the risen Savior, who will come again, as it does every morning, the glory of God, who defends against the works of darkness, as he is born again every morning, and can be seen coming in the clouds, up in heaven, with his crown of thorns, or sun rays. Now, of the many astronomical metaphors in the Bible, one of the most important has to do with the ages. Throughout the scriptures, there are numerous references to the age. In order to understand this, we need to be familiar with a phenomenon known as the precession of the equinoxes. The ancient Egyptians, along with cultures long before them, recognized that approximately every 2150 years, the sunrise on the morning of the spring equinox would occur in a different sign of the zodiac. This has to do with a slow, angular wobble that the Earth maintains as it rotates on its axis. It is called a precession because the constellations go backwards rather than through the normal yearly cycle. The amount of time it takes for the precession to go through all 12 signs is roughly 25,765 years. This is also called the Great Year, and ancient societies were very aware of this, and they referred to each 2150-year period as an age. From 4300 BC to 2150 BC, it was the age of Taurus, the bull. From 2150 BC to 1 AD, it was the age of Aries, the ram. And from 1 AD to 2150 AD, it is the age of Pisces, the age we are still in to this day. And in and around 2150, we will enter the new age, the age of Aquarius.
Now, the Bible reflects, broadly speaking, a symbolic movement through 3 ages while foreshadowing a 4th. In the Old Testament, when Moses comes down Mount Sinai with the 10 Commandments, he is very upset to see his people worshiping a golden bull calf. In fact, he shattered the stone tablets and instructed his people to kill each other in order to purify themselves. Most biblical scholars will attribute this anger to the fact that the Israelites were worshiping a false idol or something to that effect. The reality is, the golden bull is Taurus the bull, and Moses represents the new age of Aries the ram. This is why Jews even today still blow the ram's horn. Moses represents the new age of Aries, and upon the new age, everyone must shed the old age. Other deities mark these transitions as well, such as Mithra, a pre-Christian god who kills the bull in the same symbology. Now Jesus is the figure who ushers in the age following Aries, the age of Pisces, or the 2 fish. Fish symbolism is very abundant in the New Testament. Jesus feeds 5,000 people with bread and 2 fish. When he begins his ministry walking along Galilee, he befriends 2 fishermen who follow him. And I think we have all seen the Jesus fish on the back of people's cars. Little do they know what it actually means. It is a pagan astrological symbolism for the sun's kingdom during the age of Pisces. Also, Jesus' assumed birth date is essentially the start of this age. At Luke 22:10, when Jesus is asked by his disciples where the last Passover would be, Jesus replies, "Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house where he entereth in." This scripture is by far one of the most revealing of all the astrological references. The man bearing the pitcher of water is Aquarius, the water bearer, who is always pictured as a man pouring out a pitcher of water. He represents the age after Pisces, and when the sun, God's Son, leaves the age of Pisces, Jesus, it will go into the house of Aquarius, as Aquarius follows Pisces in the precession of the equinoxes. All Jesus is saying is that after the age of Pisces will come the age of Aquarius. Now, we have all heard about the end times and the end of the world. The cartoonish depictions in the book of Revelation aside, the main source of this idea comes from Matthew 28:20, where Jesus says, "I will be with you even to the end of the world." However, in the King James Version, world is a mistranslation, among many mistranslations. The actual word being used is eon, which means age. I will be with you even to the end of the age, which is true, as Jesus' solar Piscean personification will end when the sun enters the age of Aquarius. The entire concept of end times and the end of the world is a misinterpreted astrological allegory. Let's tell that to the approximately 100 million people in America who believe the end of the world is coming. Furthermore, the character of Jesus being a literary and astrological hybrid is most explicitly a plagiarization of the Egyptian sun god Horus. For example, inscribed about 3,500 years ago on the walls at the Temple of Luxor in Egypt are images of the Annunciation, the miracle conception, the birth, and the adoration of Horus. The images begin with Thoth announcing to the Virgin Isis that she will conceive Horus, then Neph, the Holy Ghost, impregnating the Virgin, and then the virgin birth and the adoration. This is exactly the story of Jesus' miracle conception. In fact, the literary similarities between the Egyptian religion and the Christian religion are staggering. And the plagiarism is continuous. The story of Noah and Noah's Ark is taken directly from tradition. The concept of the Great Flood is ubiquitous throughout the ancient world, with over 200 cited claims in different periods and times. However, one need look no further for a pre-Christian source than the Epic of Gilgamesh, written in 2600 BC.
This story talks of a great flood commanded by God, an ark with saved animals upon it, and even the release and return of a dove, all held in common with the biblical story among many other similarities. And then there is the plagiarized story of Moses. Upon Moses' birth, it is said that he was placed in a reed basket and set adrift in a river in order to avoid infanticide. He was later rescued by a daughter of royalty and raised by her as a prince. This baby in a basket story was lifted directly from the myth of Sargon of Akkad of around 2250 BC. Sargon was born, placed in a reed basket in order to avoid infanticide, and set adrift in a river. He was in turn rescued and raised by Aki, a royal midwife. Furthermore, Moses is known as the lawgiver, the giver of the Ten Commandments, the Mosaic Law. However, the idea of a law being passed from God to a prophet up on a mountain is also a very old motif. Moses is just another lawgiver in a long line of lawgivers in mythological history. In India, Manu was the great lawgiver. In Crete, Minos ascended Mount Dicta, where Zeus gave him the sacred laws, while in Egypt there was Meses, who carried stone tablets, and upon them the laws of God were written. Manu, Minos, Meses, Moses. And as far as the Ten Commandments, they are taken outright from spell 125 in the Egyptian Book of the Dead. What the Book of the Dead phrased, "I have not stolen," became "Thou shalt not steal." "I have not killed," became "Thou shalt not kill." "I have not told lies," became "Thou shalt not bear false witness," and so forth. In fact, the Egyptian religion is likely the primary foundational basis for the Judeo-Christian theology. Baptism, afterlife, final judgment, virgin birth, death and resurrection, crucifixion, the Ark of the Covenant, circumcision, saviors, Holy Communion, Great Flood, Easter, Christmas, Passover, and many, many more are all attributes of Egyptian ideas long predating Christianity and Judaism. Justin Martyr, one of the first Christian historians and defenders, wrote, "When we say that he, Jesus Christ, our teacher, was produced without sexual union, was crucified and died and rose again and ascended into heaven, we propound nothing different from what you believe regarding those who you esteem sons of Jupiter." In a different writing, Justin Martyr said, "He was born of a virgin, accept this in common with what you believe of Perseus." It's obvious that Justin and other early Christians knew how similar Christianity was to the pagan religions. However, Justin had a solution. As far as he was concerned, the devil did it. The devil had the foresight to come before Christ and create his characteristics in the pagan world. Fundamentalist Christianity, fascinating. These people actually believe the world is 12,000 years old. Swear to God. I actually asked one of these guys, okay, dinosaur fossils. He says, dinosaur fossils? God put those here to test our faith. I think God put you here to test my faith, dude. The Bible is nothing more than an astrotheological literary hybrid, just like nearly all religious myths before it. In fact, the aspect of transference of one character's attributes to a new character can be found within the book itself. In the Old Testament, there is the story of Joseph. Joseph was a prototype for Jesus. Joseph was born of a miracle birth. Jesus was born of a miracle birth. Joseph was of 12 brothers. Jesus had 12 disciples. Joseph was sold for 20 pieces of silver. Jesus was sold for 30 pieces of silver. Brother Judah suggests the sale of Joseph. Disciple Judas suggests the sale of Jesus. Joseph began his work at the age of 30. Jesus began his work at the age of 30. The parallels go on and on. Furthermore, is there any non-biblical historical evidence of any person living with the name Jesus, the son of Mary, who traveled about with 12 followers, healing people and the like? There are numerous historians who lived in and around the Mediterranean, either during or soon after the assumed life of Jesus. How many of these historians document this figure? Not one.
However, to be fair, that doesn't mean defenders of the historical Jesus haven't claimed the contrary. 4 historians are typically referenced to justify Jesus' existence. Pliny the Younger, Suetonius, and Tacitus are the first 3. Each one of their entries consists of only a few sentences at best, and only referred to Christus or the Christ, which in fact is not a name but a title. It means the Anointed One. The 4th source is Josephus, and this source has been proven to be a forgery for hundreds of years. Sadly, it is still cited as truth. You would think that a guy who rose from the dead and ascended into heaven for all eyes to see and performed the wealth of miracles acclaimed to him would have made it into the historical record. It didn't, because once the evidence is weighed, there are very high odds that the figure known as Jesus did not even exist. Voy a cerrar por acá porque pues obviamente hay un montón más de información. Ya. Obviamente hay un montón de información más. Y bueno, después de que uno ve este video, uno dice, oh, wow, ¿cómo así? ¿Qué es todo esto? Ok. Entonces, esa es la visión particular del autor, una muy buena recopilación que hizo, una muy buena investigación. Es una información súper confiable, súper fidedigna. Y en esencia, si la conectamos con todo lo que hemos venido hablando del significado amoroso y espiritual de lo que este momento del año nos provee, entonces entenderemos que si ayunamos, subimos la vibración, estamos bien enfocados y entendemos que este es un momento de revisión y de invierno interior para darle muerte al ego y que nazca el niño Dios y la natividad en nosotros, vamos a estar listos para entregar todos los regalos de amor al mundo con lo que nos haremos correspondientes, con el vivir en ese reino de los cielos que es simplemente la felicidad, el disfrute y la abundancia en nuestro interior. Entonces, quiero darle las gracias por haber estado aquí en esta charla. De verdad, para nosotros es un encanto y es un amor poder compartir cada año, como lo hemos venido haciendo, estos espacios y poder compartir esta información para generar un poco más de conciencia sobre lo que es esta época y esta Navidad. Yo pienso que el mundo necesita mucho esto. Y yo pienso que nosotros también necesitamos y nos merecemos mucho esto. Quiero darles las gracias y mandándoles un abrazo muy especial en nombre de todo nuestro equipo de trabajo. Me despido de ustedes, nos despedimos de ustedes y bueno, vamos a seguirnos encontrando en el camino y seguimos caminando juntos porque somos una misma tribu que vamos para un mismo lado y por eso estamos juntos, así sea a través de la virtualidad. Chao, chao.